Reiniciar esta segunda parte con otra de las conferencias magistrales programadas para hoy. Y qué grato tener con nosotros al señor rector de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP, el doctor Enrique Bedoya Sánchez. Para él un fuerte aplauso, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Para nosotros es grato de tenerlo el día de hoy aquí en nuestra casa de estudios. Quiero también saludar y agradecer la presencia de nuestros panelistas en esta oportunidad. Va a oficiar de panelista el ingeniero Luis Bullón Salazar, rector de la Universidad Norbert Wiener. Para él nuestro cariñoso saludo. Asimismo, el licenciado César Ferrada Segarra, que también estará como panelista con su participación inmediatamente después de la exposición de nuestro expositor principal. Y queremos saludar igualmente la presencia del licenciado Enrique Ponce Vergara. Gracias también por su participación. Bien, sin más preámbulos entonces, vamos a dejar con ustedes para la conferencia la nueva doctrina de gestión a cargo del doctor Enrique Bedoya Sánchez. Un aplauso para él, por favor. Buenas noches. Licenciada y decana nacional Antonia Valdivia Líbez, licenciado y magíster y gran amigo de toda una vida Alfredo Sernaque Castillo, distinguidos miembros licenciados que me acompañan en la mesa de panelistas, queridos colegas licenciados en administración, y abrazo fraternal para todos ustedes y en especial para todos los decanos nacionales y también de acá de Lima, en la que de alguna manera siempre hemos permanecido juntos y que hoy, después de muchos años, gracias a esta iniciativa de la decana y de Alfredo Sernaque, tenemos la oportunidad de reencontrarnos, pero reencontrarnos para un primer evento nacional de profesionales en administración y que me trae a la memoria aquel primer encuentro de administradores que hicimos, creo que ya hace más de 30 años, y que después nunca más se pudo realizar. Y eso no es para preocuparse, sino es para demostrar cuál es la capacidad de los administradores, ¿no? Que no somos capaces de convocar. Y vaya ese jalón de orejas, y me incluyo yo también, porque es tiempo que los administradores se integren. Es tiempo que hagan un cuerpo común y que apliquen el concepto de la unidad, que es uno de los principios de administración que por razones ajenas a mi entender todavía no hemos aprendido a aplicarlo, pero sí lo conocemos, y de ahí viene un poco de lo que hoy día se ha discutido. No basta saber y conocer, más importante es hacer, y creo que debería haber toda una actitud emprendedora en nosotros, porque los discursos están buenos, pero entre el discurso y la acción hay un gap, hay un vacío que tenemos que cubrirlo con mucha voluntad. Y por eso que hoy, con mucho agrado, asisto a esta invitación con un tema que me ha pedido mi amigo Sernaque y me dijo: Enrique, tienes que hablar de la nueva doctrina de gestión. Y eso es lo que voy a intentar. Voy a intentar hablar eso. Y quiero que me acompañen en algunos conceptos. El técnico para que... Bueno, es un poco pretencioso hablar de una nueva doctrina de gestión. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a pretender cambiarla? ¿Y lo que se ha hecho ya no es doctrina o ya no sirve? Y acá hay un dilema. Miren, toda doctrina o enfoque obedece
a una realidad concreta. Obedece a un tiempo histórico y obedece a ciertas exigencias o condiciones en las que hay que actuar y para resolver ciertas exigencias que se desea resolver. Y así nace un concepto, así nace una serie de enfoques o de criterios que luego con el tiempo van evolucionando y se transforman en un contenido, y que ese contenido guía la acción, inspira el pensamiento, la reflexión, y luego hace que se hagan cosas. Y entonces toda una evolución. Nace en una forma pequeña, va evolucionando, y eso es lo que ha pasado con la doctrina. Para mí no es que cambia, sino que evoluciona, pero obviamente en cada evolución está implícito el cambio, pero no necesariamente en todo cambio hay evolución. Hay cosas que cambian para retroceder, y lo que queremos es que cambien para crecer, desarrollarnos. Y la evolución implica entonces un replanteamiento de enfoques. Y a esto algunos le llaman cambio. Yo no quiero entrar en esa discusión filosófica, si es una evolución o si es un cambio, pero yo prefiero quedarme en una evolución porque para mí implica el cambio. Y por lo tanto me voy a quedar con la misma doctrina. No creo que haya cambiado. Lo que está modificándose permanentemente son los enfoques. Y voy a explicar por qué. Vean ustedes, ahora estamos en entornos cambiantes. Cuando nació la doctrina, no eran obviamente estos cambios ni estos entornos. Y se dice, por lo que nosotros hemos estudiado, que se sistematizó al finalizar el siglo XIX y especialmente en el principio del siglo XX, con estos famosos típicos clásicos ingenieros que ordenaron la administración, Taylor y Fayol. Pero ellos lo ordenaron pensando en un problema fundamental. Era un problema de mercado, un problema de costos, un problema mecánico, un problema de realización. Ese es el tema. En un escenario estable, en un escenario que no cambiaba mucho, y en donde la tecnología se reducía a mecánicas que se repetían permanentemente, y en donde el mercado prácticamente estaba controlado por la producción. En esas circunstancias, obviamente, nace un concepto, nace una doctrina y se plantea. Pero vean ustedes que esa doctrina que sirve y evoluciona en el tiempo, vamos a ver si todavía nos permite practicarla o utilizarla, aplicarla en nuestros entornos. Resulta que los entornos cambiaron y hoy estamos en otros entornos y ustedes lo viven, lo sienten, solo que algunos no se dan cuenta, pero estamos viviendo en otros entornos. Estos nuevos entornos nos exigen vivir de una manera diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Nos exige pensar y actuar en forma diferente. Hay mucha gente que todavía no entiende y sigue actuando como en el pasado, creyendo que la receta de antes sirve todavía para resolver los problemas de ahora, y es más, pretenden resolver los problemas del futuro, que nadie sabe cómo será, pero sí pretendemos hacerlo con la misma receta del pasado. Esa es una tontería, que entiendo que no debería estar en la mente de ningún administrador. Vivimos en un mundo de cambios, ya se ha dicho, y seguiremos viviendo en cambios. Antes hubo cambio, hoy hay cambio, mañana hay cambio. El cambio entonces no es una excepción, como se veía al principio. El cambio ahora es una generalidad. Y lo más importante, y que debemos de temer, no es el cambio, porque el cambio es la constante para evolucionar. Lo que debemos preocuparnos y controlar o tomar mejores medidas es que los ritmos del cambio cada vez son más acelerados. Entonces son los ritmos que nos deben preocupar. Hay gente que cambia pero muy lentamente, come mucho y digiere poco. Hay otros que trabajan más y se mueven más rápidamente. Entonces este mundo y este entorno ya nos está dando la pauta de que la gente tiene que ser más ágil, ya no tan pachochinesca como antes, sino más rápida. Más rápida pero efectiva. El segundo tema es que estos cambios cada vez van a ser más acelerados.
y van a llevarnos a escenarios más turbulentos. Y aquel que no está preparado para entender esta velocidad realmente se va a estresar y va a desaparecer de un mundo dinámico y cambiante, así como desaparecieron los dinosaurios, porque fueron muy lentones, porque tenían un cuerpo muy grandazo, unas grandes patas para caminar, una gran cola que les impedía manejarse con una velocidad, y con una cabeza tan pequeña y más atrofiado su cerebro que no les permitía pensar en los nuevos escenarios. Y querían seguir con el mismo cuerpo, con la misma receta, con la misma mentalidad, y no se dieron cuenta que en este mundo de altas velocidades se requiere una empresa más light, una empresa más liviana, más ágil, más pequeña, pero mucho más rápida. Y los conceptos de antes eran empresas monumentales. Cuanto más grande mejor, más poderosa, y no se preocupaban del costo fijo que tenían que mantener, y hoy se trabaja más con costos variables. Y eso es ser más efectivo para trabajar en estos escenarios. Y ahí ya nos está dando pautas de cómo estamos cambiando el enfoque de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas, de las familias. El tercer tema, o punto, que el cambio, pese a lo que mucho se pueda discutir, es producto de evolución y de cambios de la tecnología. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, especialmente de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha hecho que ahora todo se haga más rápido y que los escenarios cambien más rápido, y ha originado el concepto de la globalización. La tecnología es ahora el que ha dado el ritmo y el paso al desarrollo de todas las instituciones y a la forma de pensar y a la forma de actuar, pero hay quienes que se resisten a eso. Y la tecnología, no solamente me voy a referir pues a las TICs, a las computadoras, a las laptops, me voy a referir también que una tecnología también es un concepto, también es una doctrina, también es un conocimiento. Y de hecho, nuestra administración también es una tecnología. Y tenemos que ver que estamos asistiendo entonces al nacimiento de una nueva sociedad. A una sociedad y a un mundo que está en transición, en donde los enfoques y los parámetros iniciales hoy en día tienen que contrastarse y cambiarse con la realidad en que estamos viviendo. Les voy a poner unos cuadritos reflexivos y se van a dar cuenta que es obligatorio pensar y cambiar, porque de lo contrario nos vamos a desadaptar, y eso trae consigo la desaparición, así como desaparecieron los dinosaurios que no tuvieron la capacidad de adaptación. Ustedes no ven caminando por la calle a un dinosaurio, se parecen pero no son dinosaurios. Vean ustedes que estamos en un mundo global y competitivo, y todo esto ha sido también originado por la tecnología, por el cambio de la forma de pensar y actuar, que a su vez todo esto se involucra más y es una suerte de una reacción en cadena, y que va a permitir una evolución constante. Entonces, aquí en este cuadro, gráficamente, como resumen, porque siempre un gráfico es mejor que muchas palabras, define lo que he dicho, y podemos conversar días de días, noches de noches, y sacar muchas conclusiones. Vean, la tecnología de la información y el conocimiento origina cambios acelerados, más la globalización ha originado un nuevo marco socioeconómico, político, cultural, tecnológico, que no era el de 1900. Y eso ha impactado fuertemente a las organizaciones que están representadas ahí por un triángulo. Que ya no son así tampoco las organizaciones, pero en fin, esa es una forma de graficarlas. Ancha en la base y angosta en la cúspide, ¿no?
Y entonces vemos que esa organización, ese triángulo, es producto de tres elementos. Tiene una estructura de organización, se tiene una tecnología, todas las organizaciones tienen su tecnología, todas las organizaciones tienen su estructura organizacional, pero se cuenta con personas, que es la esencia de las organizaciones. Entonces, ¿qué es la organización? La empresa, la institución, la familia, el Estado, la región o el local, no es más que una combinación de organización con su tecnología y con sus personas. Esa es la organización. Y obviamente este marco socioeconómico, político, cultural, tecnológico ha golpeado a las estructuras de la organización, ha golpeado a las tecnologías de las organizaciones y ha golpeado a las personas de las organizaciones. Pero las organizaciones siguen trabajando con normas, con recetas y con reglamentos que ya deben cambiar y que no cambian. Y ese es el tema de las regionales, de los locales, del gobierno central. No hay una capacidad de entendimiento. Y no crea que no haya solamente por capacidad de gestión en el gasto, sino porque también hay una serie de restricciones de enfoque, de legal, de actitud, de fantasmas y de intereses que no le permite hacer el gasto adecuadamente. No creo que un administrador vaya a resolver ese problema solo. Puede ayudar, sí, no soy tan pretencioso. Puede ayudar, sí, con otras profesiones. Pero no solamente el problema de este nuevo marco ha golpeado a las organizaciones que ya no son tan grandes, sino que ahora deben ser más pequeñas, ya no son tan verticales, que deben ser más horizontales, en fin, y ya no son solamente la tecnología que era como antes, que se amarraban los expedientes y se cosían con pitas, todavía se siguen haciendo. Y las personas, que no eran una cantidad y ejército de obreros, de trabajadores labriegos, sino ahora también es de otra cantidad y de otra calidad y de otra condición, aun cuando siguen siendo pobres, ¿no? No se resuelve el problema. Y también ha golpeado a los productos de esa organización. Toda organización realiza productos y servicios, y ya no se produce ni se da el servicio como se dieron en los escenarios anteriores. Ahora, si el producto y el servicio no se da como quiere el elemento que está afuera, que es el cliente, no lo resiste y no lo recibe. Y ya no como en aquellos escenarios en que el producto y el servicio lo determinaba el gerente de planta, el de producción. Él decía lo que debe hacerse, y él decía cómo debe controlarse, y él decía cómo debe empacarse. Pues no. Hoy el tema lo decide el de afuera, y los de adentro tienen que atacarlo, inclusive el administrador que maneja esto. Pero para eso el administrador tiene que estar avispado, con los ojos abiertos, para entender qué quiere afuera para hacerlo mejor adentro. Y tenemos también que el desarrollo de la sociedad también ha sido golpeado, porque ahora los usuarios y la sociedad, los ciudadanos, ya no son los mismos que antes, pues. Ahora, aun cuando no piensan totalmente todos, pero sí piensa una gran mayoría, ya reflexionan, ya discuten, ven por sus derechos, discuten. Está una sociedad organizada, plantean, piden que intervenga el gobierno también interviene, controlando que no se dé cualquier producto, que no se dé gato por liebre, insistiendo en la organización, que adentro también haya un buen equilibrio, y también haciendo que las cosas lleguen al justo precio y en el momento adecuado. Entonces vemos que hay otro tipo de sociedad. Ya no se puede, como decían nuestros abuelitos, se pueden amarrar a los perros con salchicha, ¿no? Porque ahora los perros se comen la salchicha. Entonces, ¿cambió o no cambió? Sí cambió. Pero si ustedes se dan cuenta, de repente son más cambios actitudinales que operativos. Claro, herramientas también pueden haber cambiado. Se seguirán tal vez utilizando las herramientas, pero el tema no son herramientas. El tema son las actitudes, los conceptos y las inteligencias de cómo utilizar las herramientas y para qué utilizar las herramientas. De repente hemos estado mucho tiempo en nuestra carrera practicando y aprendiendo las herramientas para salir muy bien formados y equipados con herramientas sin saber a dónde íbamos a pelear
contra quién íbamos a pelear y qué queríamos obtener. Creo que nos faltó en todo caso las estrategias de dirección. Y eso es lo que hoy día se está planteando más. Y no se trata de dividir la administración pública y la privada, o las técnicas para una cosa. Se trata más bien de cómo utilizar un concepto que permita obtener un resultado deseado, coordinado, concertado, esperado, pero que además dé beneficios, y no para un momento, sino sostenidamente en el tiempo. Y también nos hemos olvidado de eso. Cortoplacistas, con ideas inmediatistas, con resultados ya, hipotecando el futuro, hipotecando a los hijos de nuestros hijos. Y eso se da en todos los niveles, en todas las realidades. Hemos visto que ahora necesitamos un enfoque de proyección, mayor perspectiva, de planeamiento, como quieran llamarlo. Ver el futuro. Algunos especialistas le dicen visión de futuro, ¿no? Es una cosa. Es proyectarnos con una retrospección, sí, pero no para hacer lo mismo, sino simplemente para tener en cuenta que no hay que pisar el mismo sitio que no fue exitoso. No meter el pie en el mismo hueco 2 veces. El único animal que mete el pie 2 veces en el mismo sitio es el hombre, después ningún otro animal lo hace. Y es un problema que es de actitud, y por más que se le enseñe y vayan a los mejores colegios, seguirán metiendo la pata en el mismo hueco. Quiero pasar para que vean el tema de reflexión. Si ustedes ven, este es el cuadro, consecuencia del avance tecnológico. La tecnología avanzaba así, vean ustedes, imperceptible, y en 1900 pequeño hasta 1960 que ya comienza a inflexionarse, y vean ustedes ahora, y después del 2000, ya es una vertical. Es decir, a diario estamos cambiando, y cuando ya estamos en esta perpendicular, seguramente la gráfica se va a revertir. Entonces, vamos a regresar. Pero no a regresar al inicio, sino a regresar al inicio de un nuevo nivel de exigencias. Ese es el tema. Y ahí estamos con la tecnología. Y eso nos lleva a pensar que hoy día tenemos que ser más rápidos, más efectivos, pero aplicando más la reflexión y la inteligencia. Y no solamente la operatividad constante, la mecánica. Ya no es la mecánica. Vean ustedes este cuadro que les va a hacer reflexionar y completar algunas de las ideas que he estado manejando. En este cuadro quiero decirles que por qué estamos en una transición a una perspectiva mundial, es decir, a una transición o percepción o perspectiva de una sociedad global, que es la que estamos viviendo. La gente no entiende. Y para eso vamos a ver algunos parámetros que se han utilizado en la perspectiva antigua y cómo se ven en la nueva perspectiva. Me he permitido seleccionar algunos parámetros nomás. De la perspectiva, en el primer cuadro dice antigua perspectiva, hay un error. Ahí son elementos. Después viene antigua perspectiva y después viene nueva perspectiva. Los elementos que he escogido son base tecnológica, economía, frontera del progreso, instituciones y relaciones laborales. Esos son los conceptos constantes que he querido verlo en el tiempo. En la antigua perspectiva, tradicionalmente hablando, la base tecnológica fue orientada hacia la tecnología física, hacia el hard, lo duro, lo que se tocaba. Los grandes edificios, los grandes monumentos, las grandes oficinas, las grandes máquinas, todo era grande, parecían brasileños, más grandes del mundo. Pero hoy en día ya no es el problema de la tecnología física, ya no es el hard, ahora es la tecnología de la información, es el soft, es la idea, el pensamiento, la reflexión. Los ejércitos han entendido que un buen ejército ya no es porque tiene rudos, fuertes, sino que tiene inteligencias.
Ya no es problema de tamaños, es problema de efectividad. Pequeñito, pero rapidito y efectivo. Entonces antes lo grande era impactante, ahora ya no aburre, ahora más bien es lo pequeño pero que sea rápido. Y lo pequeño rápido hace que las cosas sean más grandes, por lo menos así se siente. Quiero que piensen en eso. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y ha cambiado. En la economía, obviamente estaba centrada solamente en el capital, ese fue el origen, centrado en la economía. Eso no está mal, pero no es lo único para resolver el desarrollo. Y hoy lo estamos viendo. No es problema solamente de pensar en desarrollo capital, social, económico. Hay un problema social. Entonces hoy día debe estar centrada, y está centrada, y así lo están pidiendo, por lo menos lo reclaman, y en el Perú lo reclama más del 60%, que debe estar centrada en el ser humano. No es nada nuevo, la gente no entiende. El Perú está dividido porque 60 no piensan así y el otro 40% piensa de otra manera. Porque siguen pensando que lo central es el capital, cuando eso es importante, pero más importante es lo humano. Una economía, dicen, con rostro humano, o una economía humanista, es lo mismo que hablar que se tiene que centrar en la necesidad humana. La economía, las empresas, para resolver problemas de la humanidad y no para seguir distanciándolas, separándolas, abriendo más brecha, más antisolidaridad, más injusticia, más marginación. Entonces hoy en día se habla de la integración, de la inclusión, porque son conceptos humanísticos de integración humana. El tercer parámetro de comparación sería la frontera del progreso. Y la anterior perspectiva, donde se inició la administración, fue el crecimiento material. ¿Cómo se medía la gente? Cuanto más crecimiento material tenía. Más tierras, más obreros, más plantas, ¿no? Más reses, más todo. Y hoy realmente el progreso ya no va por ahí, sino siempre que sea sostenible. Un progreso sostenible hace verdaderamente la frontera del progreso. Y ahí se está discutiendo. Y por eso que ahora la gestión está orientada a eso, a que sea sostenible en el tiempo. Vean ustedes, cuando se hablaba de instituciones, la antigua perspectiva, eran instituciones pues jerarquizadas, jerárquicas, verticales, autocráticas, centralizadas, porque el tema de esos entonces era el control social. Weber, el control social. Cómo manejar a la burocracia, cómo manejar a la gente, cómo controlar para perpetuar la verticalidad de la autoridad, más que ver el resultado o el logro. Y cuanto más jerárquica era la empresa, más control tenía quien manejaba la empresa. Y la gerencia se orientó por el tema de la centralización y por el tema de la verticalidad y por el manejo del poder total. Pero ¿qué sucedió? Nos hemos dado cuenta que esto ha atrofiado, ha impedido crecer, y hoy nos damos cuenta que la